y el micrófono. Luis Ernesto Carles, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una evaluación suya sobre el tema del desempleo en Panamá en este momento. Hay sectores que hablan a nivel del gobierno del 10.4% de desempleo. Hay quienes dicen que la cifra es mucho mayor. Se habla de desempleo y se habla de informalidad. Hay quienes dicen que la informalidad en el fondo es una persona desempleada que anda tratando de ver cómo se gana la vida, camaroneando. Hablemos de esto, señor Carles. Bueno, muchas gracias Álvaro y buenos días también a Lisbeica. Buenos días. Eh, Como tú muy bien dices, la última referencia que tenemos nos los da INEC, que es un instituto que estudia diversos indicadores, adscrito a la Contraloría General de la República. El último informe es de septiembre del 2025 y en efecto el desempleo aumentó a 10.4%. Para los que nos escuchan, cada por ciento es más o menos 22.000 personas que están en edad productiva para trabajar, es decir, de 16 años o más, y que en algún momento tuvieron un empleo y que ahora no lo tienen. Recordemos que en los últimos 20 años, si queremos dividir esto por lapsos, nosotros hemos tenido tasas de desempleo de 4%, diríamos en el 2011, 2012, luego hemos tenido tasas de 7%, de 6%, pero entre el 2005 y el 2020 el promedio fue de 6%. Luego en la pandemia aumentamos el desempleo 2020-2021 hasta un 18%, pero eso fue por un fenómeno, diríamos, global, y después en el 2023, 24, 25 hemos ido creciendo. Esto preocupa porque cuando hay desempleo o sigue aumentando el desempleo, hay mayor contracción económica. Y la contracción económica, uno de los indicadores o los que influyen en el movimiento económico es la inyección de los salarios a la economía. Y es lo que conocemos como un índice de consumo. Tú reúnes todos los salarios del sector público, del sector privado, haces una suma mensual, una suma anual, eso te da miles y miles de millones de dólares y eso es lo que mueve la economía en la compra de servicios, consumo de productos y cuando el desempleo aumenta, entonces hay una mayor contracción. Y lo que podemos medir del 2024 en comparación con el 2025, hubo una contracción de más de 1.000 millones de dólares en la economía. Y aunque en el 2026, en el primer semestre, hayamos tenido una ligera mejoría, es decir, de 100 millones más en comparación con el 2025, todavía no logramos, diríamos, entrar en una evaluación positiva de que en referencia al año 2024 o en referencia a otros años, hemos tenido un mejor nivel. Entonces, eso es lo que se está sintiendo en la calle, de que al aumentar el desempleo, hay menor consumo en los almacenes, menor consumo en la fonda de la esquina, menor consumo en el transporte, en la movilización, y eso es lo que tú le preguntas a cada panameño en cada esquina, y ese es el principal problema que se está reflejando en las encuestas. Aparte de la inseguridad, el que mayormente resalta es el desempleo. Uh-huh. eh, el gobierno habla de que en el primer trimestre de este año se registran más de 36.000 nuevos puestos de trabajo o contrataciones. Sí, ellos reflejan una cifra sumada a varios trimestres en comparación con trimestres anteriores de 84.000. Entonces esa es una cifra feliz, una cifra favorable, pero no te impacta de manera positiva en bajar la tasa del desempleo, porque recuerda que por año tú vas a tener nuevas personas que van entrando al mercado laboral. Eso es lo que conocemos como la población económicamente activa o en abreviaturas como el PEA.
Entonces el PEA anual nuestro de la República de Panamá, dicho por INEC, es más o menos entre 43.000 y 45.000 nuevos panameños que cada año entran al mercado laboral. Entonces, si tú no generas por año arriba de esa cifra, tú vas a estar en negativo. Entonces, cuando tú analizas o terminas de cerrar el círculo, vamos a pensar el año 2025 y tu inscripción de empleo o registro de contratos en el Ministerio de Trabajo está por debajo de los 43.000, entonces tú no estás generando o cambiando o incidiendo para que esta cifra cambie. De igual manera, el Ministerio de Trabajo no puede ser el referente únicamente, porque diríamos el referente científico es INEC, que es el que te hace las encuestas y puede medir de esos 84.000 nuevos contratos, o si lo quieres dividir por trimestre, de esos 34.000 o 36.000 contratos, tienes que determinar cuántos son eventuales, cuántos son por tiempo definido, por obra determinada, porque pueda que en comparación con el año 2025 estés repitiendo una misma data. Recuerda que todos los contratos no son indefinidos y cuando tú terminas un año noviembre o terminas diciembre, resulta ser que pueda que se te hicieron nuevos contratos por 3 meses o finalizaron o culminaron algunos contratos que pudiste haber registrado en el mes de marzo del 2025 o que pudiste haber registrado en otro mes. Entonces, no necesariamente, si en el Ministerio de Trabajo se inscriben 84.000 nuevos contratos, no necesariamente puedes determinar que son 84.000 nuevos trabajadores, porque de esa data de los 84.000 tendrías que determinar cuántos son eventuales, cuántos son por obra determinada o por un tiempo definido. Ok, el tipo de empleo que se está generando en Panamá siempre ha sido motivo de discusión. Aquí hay empresas que contratan a los trabajadores por 3 meses, por ejemplo, y los mandan para la casa, vuelven y lo contratan, lo mandan para la casa, vuelven y lo contratan, y no establecen realmente una relación laboral con esa persona. Otro elemento importante que destacar aquí es empleos que no son necesariamente de personas con alguna preparación académica universitaria, y eso genera que muchos muchachos que tienen licenciaturas, maestrías, estén recorriendo las calles de este país a diario tratando de suplicar por un empleo y no lo consiguen, y se dicen, tanto estudiar, ¿para qué? Si te respondo la primera pregunta, hay algunos sectores de la economía, como el sector construcción y el sector, en este caso, de servicios, hablemos un poco de almacenes, que acostumbran a hacer este tipo de contratos, pero recordemos que en la construcción existe bastante bien definido y en el Código del Trabajo lo que son los contratos por obra determinada o tiempo definido. Entonces, esos contratos principalmente tú los ves en la construcción, pero en otros sectores de la economía donde hay una contratación de 3 meses, luego te dan una semana libre y te vuelven a contratar y te vuelven a contratar, eso ya está determinado por la jurisprudencia como una continuidad laboral y como un trabajo que tiene el derecho el trabajador si reivindica a través de los órganos que corresponden, en este caso los órganos jurisdiccionales o la jurisdicción laboral, de que se le reconozca esta continuidad y se le reconozcan sus derechos adquiridos como prima antigüedad y otros elementos. Así es que si alguien nos está escuchando, eso se hace en cierto sector de la economía. Es importante que el trabajador sepa que tiene la defensa gratuita a través de un derecho social que está en la Constitución y que funciona en el Ministerio de Trabajo, es la asistencia gratuita al trabajador cuando se dan este tipo de situaciones. Sobre los otros elementos que mencionas y lo describes muy bien, cuando el desempleo aumenta, se precariza el empleo. ¿Por qué se precariza el empleo? Porque los empleos se hacen escasos y el que sale, el buscador de empleo, tiene que conformarse
por cualquier empleo que salga. Entonces, como muy bien dices, un ingeniero civil resulta ser que después de estudiar, al no poder tener una oportunidad de empleo, termina desarrollando alguna ocupación desarrollada con su competencia, pero que no es reconocido el salario que corresponde. Pero esto viene principalmente, Álvaro, porque hablaste de los buenos empleos. Cuando en un país, ¿qué te genera buenos empleos? Los sectores que te generan buenos empleos son aquellos sectores que desarrollan mega obras en el sector público o en el sector privado y van propiciando que algunos sectores o algunos proyectos de manera emergente puedan propiciar un empleo directo, pero al mismo tiempo propician un empleo indirecto. El mejor ejemplo fue la ampliación del Canal de Panamá. Eso te produjo una obra emergente de inversión pública que te propició una cadena de muchos otros empleos. Entonces, cuando en un país no se propician o no se empujan grandes proyectos, se precariza el empleo. Entonces es importante que, por ejemplo, si el Canal de Panamá, que recuerda que hace un tiempo atrás hizo una contratación de un número importante y dijeron que habían contratado, que habían recibido no sé cuántas hojas de vida. Esos son buenos empleos porque están propiciándose precisamente para construir los puertos. Entonces, el problema es que los puertos no se construyen. Entonces, allí viene un tiempo en donde todas esas personas que llenaron esas hojas de vida o que fueron a esas entrevistas, no sé si recuerdas esa noticia, eso fue hace como 6 meses, o el tema de la sostenibilidad hídrica del Canal de Panamá, que es una necesidad, pero la pregunta viene, ¿cuándo empieza? Entonces, esas son expectativas que están diseñadas que en el 2026 todos esos proyectos de inversión pública te pueden generar muchos empleos y empleos positivos, pues en el sentido, o empleos buenos relacionados con la competencia de esta persona que estudió una ingeniería, que estudió alguna licenciatura relacionada con estos importantes proyectos. Por eso es que siempre el Estado se convierte en un propulsor de empleo o un impulsador de empleo. Primero, si construye grandes obras de inversión pública y dos, si facilita a que vengan inversiones importantes al país o que se puedan reactivar importantes proyectos que en algún momento de nuestra historia reciente generaron empleo, pero que quizás están en un proceso de reactivación. Ok. ¿Cómo ve el año? Luis Ernesto Carles, yo trato... Con preocupación, lo veo con yo trato de ser optimista, pero me cuesta porque yo la estoy viviendo en carne viva. Sí, coincido contigo. Yo, por ejemplo, en enero escribí sobre cómo veía el 2026 y lo veía con optimismo porque en el presupuesto o en la ley del presupuesto general del Estado del año 2026 se establece y está por ley una inversión de 11,000 millones de dólares en obras de inversión pública. Y esas obras te las podemos enlistar, ¿no? Que está el término de la línea 3 del metro, está la construcción del cuarto puente, todo lo que escuchamos de que se va a hacer, o el tema, por ejemplo, de la conectividad hídrica del Canal de Panamá. Todas esas son megaobras, o megaobras que si todas se hicieran, Álvaro, en el 2026, tuviésemos una generación de más de 130,000 nuevos empleos directos e indirectos. Pero ¿dónde entra el pesimismo? Y eso tengo que ser muy responsable y objetivo, que estamos ya terminando el mes de mayo y estas obras no se licitan, no se construyen. También tenemos que entender que el cierre bananero afectó la provincia de Bocas del Toro. Recuerda que en otrora esa provincia construyó una de las hidroeléctricas más grandes de Centroamérica, como fue Chan 1, construyeron Bonjic,
tenían un auge bananero en la necesidad no solamente diríamos, del proveedor principal de banano, sino que existían muchas fincas independientes que proveían de banano. Tenías una mano de obra casi de 7,000 trabajadores en el sector bananero, así es que eso te puede pensar que solamente en Changuinola esa actividad bananera te generaba 22,000 empleos más en otros sectores de la economía. Entonces, esa reactivación no ha sido tan rápida como se pensaba en el primer trimestre del año 2026. Luego tienes la región del interior del país, la región, por ejemplo, del sector turismo, muy golpeada en Azuero con el tema del agua. Entonces, hay otros factores en donde el Estado tiene que proveer algunos servicios y al no proveerlos, te afectan el desarrollo de otros sectores de la economía, como por ejemplo el turismo, que se ven afectados por esta falta de resolver los problemas de manera rápida en este tema, por ejemplo, del agua. Y el otro tema que golpeó, que todos sabemos, y que entramos en críticas o en a veces poner algunos adjetivos, es el cierre minero o el cierre de la mina, que eso afectó en 54,000 empleos. Hay que tomar decisiones, si las va a tomar, el Estado no las toma de manera rápida, contundente, en donde se prive principalmente una ganancia favorable para el Estado, pero que al mismo tiempo se propicie entonces o se determine pues si va a abrir, si no va a abrir, porque al final todos estos mensajes, y lo uno con el tema de Changuinola, lo uno con el tema minero, lo uno con la no consecución de la construcción de los puertos interoceánicos por la ACP, lo uno con la no iniciación del tema de la conectividad hídrica o sostenibilidad hídrica del canal. Todo esto, cuando se tarda, mandamos un mal mensaje. Y el mensaje que estamos mandando hacia las economías de otros países es que Panamá no sabe tomar decisiones de manera rápida, y eso lo vimos en palabras del ministro Chapman cuando él analizaba la inversión extranjera en el año 2025. Pudimos ver que nosotros hemos caído como país en atraer inversión extranjera. Nosotros cerramos el 2025 solamente con 980 millones de inversión extranjera, cuando nosotros teníamos años, el 2018, por ejemplo, que fue uno de nuestros mejores años, más de 6,000 millones en inversión extranjera directa. Entonces, esos fondos globales o esos inversores globales que invierten en energía, que invierten en distintos sectores de la economía, lo vemos entonces dibujado en los informes de CEPAL, donde Costa Rica, por 3 años consecutivos, es el país que en la región, en Centroamérica, es el que atrae más inversión extranjera directa. Y luego, después de Costa Rica, está República Dominicana, y luego después de República Dominicana está Guyana, de países cercanos a Panamá. Pero cuando sumas en toda la región, nosotros llegamos a ocupar o ser el cuarto o quinto país con mayor inversión extranjera directa, no solamente de la región, sino de todos los países de América Latina. Ahora estamos en una posición 12ª y de 13. Es decir, que ese tardío para tomar decisiones en inyectar o reactivar o iniciar proyectos de inversión pública o de inversión privada, está mandando un mal mensaje y se nos está ahuyentando la inversión extranjera directa. Y como tú muy bien dices, otros sectores de la economía que dependen de estos proyectos, y que no es pesimismo, no sienten entonces que le llegan a un restaurante, por ejemplo, a comprar, o a un almacén a comprar, o el señor del Uber siente que lo contratan menos. Es decir, todos esos inyectores que se inyectan por los salarios y que se inyectan por los empleos empiezan a contraer, y lo empiezas a ver que el índice de gasto o el índice de consumo empieza a bajar en el país. Eso es lo que llamamos como una contracción económica. Ok, ahora bien, también quiero preguntarle un poco sobre el tema de la situación de las universidades, lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es su análisis al respecto?
Bueno, no quisiera entrar en un juicio porque a veces siento a una población con ciertas posiciones en cuanto a las universidades oficiales, pero yo sí te puedo decir en números que el 72% de todos los estudiantes de todas las universidades son más o menos 193,000. Entonces, de esa data, nosotros tenemos el 72% en las 5 universidades oficiales. Y las 5 universidades oficiales del Estado son la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la UNACHI, la UMIC y la UDELAS. Y el resto, es decir, y si me pregunta un oyente, ¿y el resto dónde está, Luis Ernesto? Bueno, el 18% restante de toda la población estudiantil universitaria estudia en 39 universidades del sector privado. Entonces, cuando a mí me hablan o escucho que el ministro Chapman o el otro habla de esta o de la otra universidad, yo le diría al ministro Chapman, recuerde que el derecho a la educación superior es un derecho constitucional y está consagrado como un derecho social del Estado de Bienestar. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que proveer de educación primaria, educación premedia, educación media y educación superior. Y más aún ahora que necesitamos talento humano, nosotros podíamos preguntarnos, ¿de dónde salen los médicos de este país? De la Universidad de Panamá y de UNACH. ¿De dónde salen los ingenieros que construyeron a la ampliación del canal? ¿De dónde salen los ingenieros que están construyendo la línea 2 y 3 del metro? De la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces yo sí creo que nosotros no podemos seguirle el juego a una administración que no cree en la educación superior de las universidades oficiales. Y las universidades oficiales, y eso no solo lo está viendo Panamá, lo está viendo Argentina, hay una corrida y otros países, son los llamados recortes presupuestarios. Si bien es cierto, todo se tiene que usar de manera responsable, pero bueno, para eso está la Contraloría. La Contraloría tiene oficinas fiscales en cada universidad. Y las verificaciones tienen que hacerse de manera estricta y los gastos tienen que hacerse de manera estricta. Pero cuando yo escucho en la Universidad de Panamá, por ejemplo, que y yo creo que tú eres egresado de la Universidad de Panamá, sí, Álvaro, y ayer conversaba con familiares que estudian en la Universidad de Panamá, y la crisis que se está teniendo en las cafeterías de la Universidad de Panamá. Yo escuchaba a un alto vocero del gobierno que por qué se le tiene que pagar el almuerzo, el desayuno y la cena en las universidades públicas. Bueno, precisamente porque eso es parte del estado de bienestar, donde a través del presupuesto se subsidia para que un plato de comida, un almuerzo que te puede costar $4.50, en una universidad oficial te cueste $1.25, porque el estudiante que está desde las 7 de la mañana en una universidad, que en la tarde tiene prácticas en sus laboratorios, esa es su casa de estudios. Y esos 4 años él va a estar en ese recinto y él necesita desayunar y necesita almorzar. Ese es el futuro del país. Entonces, esos jóvenes, esos muchachos, quizás no tienen, porque ahí está la encuesta, 72% de toda la data nacional estudia en las universidades oficiales. Entonces, esos recortes de entonces que la Universidad de Panamá no puede satisfacer los almuerzos, entonces después dice un tecnócrata de esos que no estudian en universidades oficiales, dicen, ¿por qué tenemos que estarle subsidiando el desayuno, el almuerzo o la cena a un estudiante universitario de las universidades oficiales? Bueno, precisamente porque esa es la constitución que nosotros tenemos y ese es el concepto del estado de bienestar. Aquel funcionario público de un gobierno que diga que el Estado no tiene que satisfacer de manera gratuita o solventar los gastos de una universidad, no es el Estado que yo aprendí y que está en la Constitución. El Estado que está en la Constitución nuestra, vigente, de la República de Panamá, es que la educación superior es un derecho y tiene que ser financiada por el Estado. Y eso incluye
el que pueda funcionar en su infraestructura, con sus profesores, con sus estudiantes, con sus becas, con sus bonos que dan para que el estudiante pueda ir a almorzar o cenar o desayunar. Ponte a pensar en los estudiantes de odontología o de medicina, o todas estas carreras que da la Universidad Tecnológica, que los estudiantes llegan a las 6:30 de la mañana y no se van a las 7, 8, 9 de la noche, porque prácticamente esa es su casa de estudios. Reciben conceptos teóricos en la mañana y en la tarde están en sus prácticas, en su laboratorio, y eso es parte de la responsabilidad en todos los estados del mundo. Si hay una visión retrógrada como la de Milei en Argentina, eso no es un problema nuestro. Entonces nosotros no tenemos que estar copiando esos modelos ultraderechistas que no creen en la educación superior y que es un derecho que está consagrado en nuestra constitución política. Señor Carles, cierro. ¿Algún proyecto político a corto, mediano o largo plazo? Bueno, yo estoy siempre estudiando los fenómenos, Álvaro. Voy a seguir activo en todos los temas sociales. Mi formación me lleva a tener siempre un pensamiento crítico ante cualquier situación o acontecer nacional. Los que me conocen saben que soy creyente en el estado de bienestar, en los derechos sociales, en los derechos, por ejemplo, de los trabajadores con los empleadores, pero sobre todo también entender el derecho a la organización es un derecho universal que acaba de ser reconocido también en un fallo por la ONU, que tenía tiempo de estar de que si el derecho de huelga era un derecho o no era un derecho. Eso se resolvió. Así que voy a estar en eso como un estudioso también del derecho del trabajo. Y por supuesto, Álvaro, voy a seguir activo en política. En este momento sabes que soy independiente, pero en algún momento determinaré desde un rol como independiente o parte de alguna estructura, pero sí quiero seguir aportando al país y sobre todo defendiendo los derechos sociales que están consagrados de manera muy clara en nuestra constitución política. Gracias, señor Luis Ernesto Carles.